Qué bendición poder estar nuevamente juntos en el canal de YouTube. Una nueva semana que Dios nos regala y qué mejor manera de poder agradecer la vida que Dios nos da, si no es a través del crecimiento espiritual. Por eso estamos en este canal. Bienvenido que tú ya eres parte de esta comunidad, de esta familia que todas las semanas encuentras un video aquí en el canal de instrucción de la palabra de Dios. Y un saludo muy especial para aquellos que por primera vez han llegado a este canal. Tal vez alguien te mandó el enlace o te topaste con este video de casualidad. Yo soy Antoni Araujo, soy pastor de la Iglesia Adventista y me da mucha alegría que en esta semana puedas acompañarme en un estudio maravilloso. Estamos estudiando el libro de Marcos y lo mejor es que el estudio es capítulo a capítulo. Así que si por alguna razón no tienes este material, que es el material de estos próximos 3 meses, pero tienes tu Biblia, que es lo más importante, puedes tomar la Biblia, abrir la Biblia y ubicarte en el capítulo que corresponde, porque nuestro estudio está realmente maravilloso. Hay muchas cosas lindas que estamos encontrando. Yo vi algunos mensajes de ustedes en esta semana que me decían, pastor, parece como si esto fueran predicaciones. Está lindo para armar algunos sermones. Bueno, en realidad sí, porque de hecho la misma dinámica de estudio que tiene este trimestre nos permite resaltar algunas ideas para que tú también en algún momento te puedas animar a predicar sermones acerca del libro de Marcos. Y en este canal es justamente donde estamos dando toda esa información. Gracias por estar aquí. Ya sabes que puedes suscribirte al canal. Ya somos más de 94,000 personas. Imagínense, casi 100,000 suscriptores en este canal. Gracias a todos realmente por compartir este video, porque la mejor forma de evangelizar, de que otras personas conozcan acerca de Dios a través de las redes sociales, es simplemente compartiendo el enlace de este video para que de esa manera otras personas puedan llegar a este canal. La lección entonces nos toca en esta semana, lección número 3, y allí donde estás, como siempre, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos instruya en el estudio de su palabra. Oremos. Buen Dios y Padre, realmente, ¿qué sería de nuestra vida sin ti? Existimos, Señor, por tu gracia, existimos por tu amor, y no queremos solamente que tu amor nos sostenga, queremos que tu amor nos lleve a crecer en todo ámbito de la vida, y de manera especial en el ámbito espiritual. Permite que el estudio de esta semana sea para nosotros una luz, no solo para nuestra vida, sino también para la vida de mucha gente que hoy está en oscuridad. Que siempre, como cada video que ponemos en este canal, sea tu Hijo Jesús la figura más importante, no solo de estos videos, del estudio de tu palabra, sino que sea la persona más importante en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a empezar el estudio de una manera diferente. Vamos a empezar con el día sábado, ¿está bien? Y en este caso vamos a hacer una introducción de lo que vamos a ver durante todos estos días para tener una idea en general. Así que vamos a empezar con el versículo, que es el versículo para memorizar de la semana, que se encuentra en Marcos 2, versículos 27 y 28. Veamos qué nos dice. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Este versículo que acabamos de leer es uno de los varios que vamos a estudiar durante esta semana, donde Jesús está enmarcado en una controversia. No porque Jesús haya querido ser una persona controvertida, ni tampoco el mensaje que daba era un mensaje controvertido, sino que simplemente había gente en aquel tiempo, sobre todo gente de mucha influencia sobre los judíos, que simplemente no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Ahora, no es que no estaban de acuerdo porque tenían un sustento bíblico para no estar de acuerdo. De hecho, si no estaban de acuerdo, era básicamente porque para ellos pesaba más colocar las tradiciones judías, las experiencias judías,
sobre la palabra de Dios. Es decir, para ellos la palabra de Dios estaba en un segundo lugar, tanto así que estaban tan abocados en guardar la letra de la ley, pero se habían olvidado del espíritu de la ley. Y esto los llevaba a entrar en cierto controversia, discusiones teológicas con Jesús. Y es por eso que en esta semana lo que vamos a estudiar son los capítulos 2 y 3 del libro de Marcos, y vamos a estudiar 5 historias de controversia para ver cómo Jesús resuelve estas controversias y qué enseñanzas hay para nuestra vida. Así que empecemos con el día domingo de la lección. El día domingo de la lección lleva por título La curación de un paralítico. Lee esta historia porque es una historia maravillosa y vamos a extraer aquí algunas lecciones, no solamente desde el punto de vista de cómo Jesús miraba a la gente y cómo la gente se sentía cuando iba a Jesús, sino también vamos a ir un poco más allá, a ver la actitud que tenían aquí en este texto especialmente los escribas. Ahora, vamos a empezar a desarrollar esto rápidamente. Primero, esta historia trata acerca de un paralítico, ¿verdad? Un paralítico, dice el texto bíblico, que era cargado por 4 personas. Hay muchas preguntas que nosotros podemos hacernos acerca de este paralítico, pero veamos algo que llama poderosamente la atención, y es el versículo número 4 de Marcos capítulo 2. Vamos a leer el texto. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Y lo primero que yo quiero resaltar aquí, y es una primera lección, es la fe, la demostración de fe. Es decir, la fe se demuestra no cuando digo algo, sino cuando hago algo. En este caso, ellos tenían fe en Dios, en este caso en Jesús, que podía sanar al paralítico. Pero cuando vieron obstáculos, cuando vieron una multitud que estaba delante de ellos no se desanimaron con eso. Ellos creían que Jesús podía sanar al paralítico, pero la demostración de fe era qué hacemos para que el paralítico llegue hasta Jesús. Mira, puedes tú en este día tener muchos deseos y anhelos en tu corazón. Anhelos que quieres que sean una realidad en tu vida. Y probablemente mientras vas avanzando en el día hacia esos objetivos que tú te has trazado, hacia esos milagros que tú quieres ver en tu vida, vas a encontrar o estás encontrando ciertos obstáculos. La pregunta es, ¿qué haces cuando hay obstáculos en tu vida? ¿O renuncias a los sueños y anhelos que Dios tiene en tu vida? ¿O demuestras tu fe en el Señor accionando, tomando decisiones? Es exactamente lo que hacen estos amigos del paralítico. Tanto así que lo llevan hacia el techo y cavan en el techo. De hecho, esto es algo literal y te explico por qué. Porque las casas normalmente en el tiempo de Jesús no eran casas de 2 pisos o de 3 pisos, eran casas tan solo de 1 piso. Y eran hechas de barro y de piedra. Esas eran las casas que existían en el tiempo de Jesús. Y el techo de las casas eran de madera, de ramas y de caña. Por lo tanto, hubo sí una acción y un esfuerzo de subir al paralítico hacia el techo, pero al mismo tiempo el esfuerzo de ellos de cavar, de hacer un hueco en medio para que el paralítico llegue hacia donde estaba Jesús. Este es algo primero que yo quiero resaltar, pero hay algo mucho más que eso y es el versículo número 5. Dice la palabra de Dios, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hay 2 cosas que llaman aquí la atención. Primero, la fe de ellos. ¿De quiénes ellos? ¿La fe de los 4 y no del paralítico? ¿O la fe de los 5? Es una pregunta interesante. Y la respuesta es la fe de los 5. Porque había fe también en el paralítico, a pesar de su condición. Y te voy a explicar algo que acá es increíble. El paralítico fue por sanidad. Y lo que recibe de parte de Jesús, primero que nada,
es la salvación. Es interesante. Él fue para ser sanado. Pero cuando llega Jesús, lo primero que Jesús hace es darle el perdón de sus pecados. Y es que este paralítico sabía que la condición en la cual se encontraba era a causa de sus pecados. Y Jesús, que ya conocía la historia de este hombre, porque es Jesús, antes de poder sanarlo físicamente, lo que Jesús hace es sanarlo espiritualmente. Mejor dicho, físicamente estaba limitado porque era un paralítico, pero espiritualmente estaba desahuciado. Físicamente no podía caminar, pero espiritualmente estaba muerto. Y lo primero que Jesús hace es perdonarle sus pecados. Los síntomas era la parálisis, pero la enfermedad no era la parálisis. La enfermedad era el pecado que había en él. Y la mayor necesidad que tenía él era de que Jesús pudiera perdonarle sus pecados. Y cuando Jesús dice esto, cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, ¿sabes qué pasó en ese momento? Pues ahí estaban, ¿sabes quiénes? Los escribas. Y los escribas, en el versículo número 6, dice, sentados algunos pensaban para sí, o sea, no decían las cosas, se quedaban calladitos y maquinaban interiormente las críticas que tenían hacia Jesús. ¿Sabes que es algo feo? Ver gente que no quiere decir las cosas, sino que se las guarda y maquina para mal interiormente. Es verdad, nosotros no nos damos cuenta de aquellos que hacen estas cosas, pero Jesús se dio cuenta de ellos. Ahora, ¿qué estaban pensando estas personas de lo que Jesús había hecho? ¿Qué pensaban acerca de Jesús en ese momento? El texto bíblico dice en el versículo 7, ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Interesante. Ellos quedaron incómodos por escuchar a Jesús diciéndole a alguien, te perdono tus pecados. Y lo primero que ellos piensan es, oye, ¿cómo este se atreve a decir eso? ¿Acaso el poder de perdonar pecados, acaso no es solamente de Dios? Lo que ellos no se daban cuenta es que quien estaba allí era Dios, porque era Jesús. Pero ellos no se daban cuenta de eso. Y es allí donde Jesús dice algo interesante. Y esto está en el versículo número 9. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Aquí surge la controversia. No una controversia para Jesús, era una controversia para los escribas. ¿Por qué Jesús perdonaba pecados? Pero la respuesta de Jesús es, ¿qué es más fácil? ¿Que alguien se levante o perdonarle los pecados a alguien? O mejor dicho, ¿qué es más difícil? Y obviamente, perdonar difíciles era algo muy difícil para cualquier ser humano. Pero Jesús le dice, para mí eso no es un problema. Y si yo puedo perdonar sus pecados, que es lo más difícil en esta tierra para cualquier ser humano que vive en el pecado y para cualquier ser humano que observa el pecado de otro, si es lo más difícil, pues yo soy capaz de perdonar el pecado de esa persona. Y por ende, levantarlo de la parálisis es cosa fácil, dice Jesús. Y yo quiero decirte algo para ti en este día. Muchas veces la parálisis, que sí es una enfermedad, no es tan terrible como el odio que tenían los escribas hacia Jesús. La parálisis que tenía este hombre no era tan terrible como los celos que estos escribas tenían hacia Jesús. La parálisis no era tan terrible como el resentimiento que tenían estos hombres hacia Jesús.
¿Te das cuenta? Por eso la Biblia dice en el versículo número 12 que entonces se levantó, tomó su camilla, salió delante de todos. Mira, salió delante de todos. Ya recuerdas que hablamos de que Marcos siempre trata de generalizar, de expresar de multitudes, de generalizar las cosas. Bueno, él dice, se levantó delante de todos, de manera que todos, nuevamente dice el texto bíblico, se asombraron y glorificaron el nombre de Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora, quienes se asombran son todos, pero quienes glorifican no son todos. Se asombran todos, pero no todos glorifican a Dios. ¿Sabes quiénes no glorificaron el nombre de Dios? Exacto, los escribas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos más a Jesús para ver qué hace Jesús o para ir hacia Jesús porque necesito que Él me ayude, cuando yo me acerco más a Jesús, hay dos cosas que pueden suceder. O me convierto en una piedra de tropiezo, o me convierto en una persona milagrosa, bendecida por el Señor. ¿Cuál es la diferencia? La actitud con la que vamos a Jesús. La actitud marca todo, la actitud muestra realmente de qué está hecho nuestra vida. Y lo que vemos aquí es gente como los escribas, que podrían haber hecho de ese momento un recuerdo lindo de un milagro presenciable. No. Se centraron más en lo que ellos creían, en lo que ellos decían, y no en lo que estaban viendo por aquel que era Dios y que tenía el poder de perdonar los pecados de la gente. El día lunes de la lección lleva por título El llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Vamos a estudiar ahora la siguiente parte del capítulo 2 de Marcos y vamos a empezar con el llamamiento de Leví. Un llamado que generó incomodidad, diría yo incluso discriminación de parte de los escribas y de los fariseos. Vamos a leer el versículo número 16 de Marcos capítulo 2, dice la palabra de Dios. Los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Vamos a empezar entendiendo quién era un publicano. Porque, a ver, humanamente, el publicano era una persona mala. Era una persona desagradable. Y digo esto porque si nos ponemos en los zapatos de los judíos, quien en aquella época eran presionados y eran gobernados por el Imperio Romano, imagínate que además de tener que tener sobre tus hombros al emperador romano y toda su influencia romana en tu familia, en tu sociedad. Ahora pues imagínate que un judío como tú, que también lucha en ese aspecto, en ese ámbito, en ese tipo de sociedad, que un judío te traicione como judío que eres para convertirse en un ayudador de los romanos. Pues claro, entonces, ¿qué era el publicano? El publicano era un recaudador de impuestos. Es decir, les pedía el dinero a su propia gente judía y les daba el dinero a los romanos. Fuera de que había corrupción. Porque el monto que solicitaba el Imperio Romano era uno. Lo que ellos cobraban era otro. Porque no solamente daban una parte a los romanos, sino que también ellos quedaban con el dinero que le quitaban a su propio pueblo. Por eso el publicano no era bien visto, no era bien recibido. Piensas ahora seguramente en Mateo, piensas por ejemplo en Zaqueo, que cuando Jesús ve a Zaqueo, que estaba en el árbol, recuerdas esa historia, y Zaqueo baja corriendo, tú vas a ver en esa historia de Lucas capítulo 10 que la gente empezó a murmurar. ¿Y sabes por qué murmuraba la gente? Porque Jesús estaba yéndose a comer a la casa de Zaqueo. ¿Por qué aquí murmuran los escribas y los fariseos? Porque acusan a Jesús de comer y de beber con los publicanos y con los pecadores. Ahora te explico por qué se molestaron. Porque la acción de comer con alguien era un símbolo de honor. Cuando alguien se sentaba a comer con otra persona, era porque aceptaba a esa persona.
Por eso el fariseo nunca comía con el publicano, porque el fariseo no aceptaba al publicano, ni a los pecadores. Pero aparece Jesús y Jesús hace una controversia, porque Jesús dice, no, yo sí como con los pecadores, yo sí me siento con los publicanos. Y eso genera una controversia en la mente, en la cabeza de estos fariseos. Y no le dicen a Jesús, le dicen a los discípulos de Jesús, ¿por qué tu maestro come y bebe con publicanos y pecadores? Y miren la respuesta de Jesús. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a llamar ¿qué? Pecadores. Pero no es solamente esta ilustración la que vamos a ver y estudiar en este día, sino también hay una adicional y es acerca de la pregunta sobre el ayuno. Y déjame explicarte esta situación. Moisés, y estamos retrocediendo el Antiguo Testamento al Éxodo, Moisés, por orden de Dios, instituye el ayuno una vez al año. Mira esto, una vez al año. Pero en el tiempo de Jesús, así como de los 10 mandamientos que Dios dio en su ley, los fariseos y los judíos en general hicieron más de 600 mandamientos. Pues ellos dijeron, no, un ayuno no es suficiente. Tenemos que ayunar 2 veces. ¿Por año? No. 2 veces por semana, mínimo. ¿Y para qué? Para poder estar bien con Dios. Y para que Dios nos bendiga. Y para que no vengan calamidades sobre nosotros. Mejor dicho, las obras que los fariseos hacían no eran obras pensando en querer acercarse más a Dios. Eran obras para quedar bien con Dios y evitar que Dios los castigara. Entonces, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayudando. Pero los discípulos de Jesús no estaban ayudando. Obviamente, Jesús tampoco estaba ayudando en ese momento. Así que los fariseos preguntaron lo siguiente y dijeron así, versículo número 18. ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Ahora, veamos la respuesta de Jesús. ¿Acaso puede ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo? Entre tanto, que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? Jesús no estaba en contra del ayuno. Lo que Jesús estaba diciendo es que hay cosas más importantes que el ayuno. Puede sonar fuerte lo que estoy diciendo ahora, pero lo más importante era Jesús. Los fariseos querían ayunar para quedar bien, mas no para tener el encuentro con Dios. Ayunaban y frente a ellos tenían a Jesús, pero no lo reconocieron, porque no estaban pensando en tener ese encuentro con Dios. Estaban pensando en quedar bien con Dios. Y Jesús continúa con algo que es mucho más fuerte e incómodo para los fariseos. Y es lo siguiente, versículo número 21 y 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo a los judíos lo siguiente. Mira, no coloques tus tradiciones sobre lo que es más importante. Porque si tú insistes tanto en colocar tus tradiciones, y tus tradiciones, les decía a los judíos, pues mira, la verdad que es más importante que las tradiciones va a dejar en ridículo tus tradiciones. Y era exactamente lo que vivían los escribas y los fariseos cada vez que se topaban con Jesús. Ellos iban con sus
paños de vestido viejo, y aparecía Jesús con vestidos nuevos, vamos a llamarlo en ese término, y hacían la pregunta hacia Jesús, pero Jesús dejaba en ridículo o hacía mostrar, como dice, peor la rotura que había de los judíos, de las tradiciones. Y es exactamente el mismo mensaje que Jesús da con el otro ejemplo, acerca de los odres viejos y de los odres que son, o el vino nuevo en odres nuevos y el vino nuevo en odres viejos. Es exactamente lo mismo. Lo que Jesús quiere dejar aquí claro es, mire, hay cosas más importantes. Y lo más importante es que estoy aquí, dice Jesús. Y que ustedes puedan darse cuenta que yo he venido para sanar y salvar. Pero los escribas y fariseos principalmente estaban en contra del ministerio de Jesús. Ahora, yo te pregunto y me gustaría que puedas dejar ahí en los comentarios, ¿qué te parece esta actitud de los fariseos y de los escribas? ¿Cómo ves tú la manera en que ellos trataban de interactuar con Jesús? ¿Y qué te parece la respuesta de Jesús que daba a ellos? Me gustaría saber en los comentarios. Vamos a pasar al siguiente día de la lección. Vamos al día martes de la lección, lleva por título El Señor del Sábado. Y vamos a ver aquí dos historias. La primera es los discípulos de Jesús arrancando espigas y la segunda es el hombre de la mano seca. Ambas justamente en el día sábado. Vamos entonces al primer episodio que tiene que ver con los discípulos arrancando las espigas. Miren, cuando nosotros revisamos un poquito la Mishnah, que básicamente es la colección escrita de las tradiciones orales judías, en la Mishnah se registran 39 leyes para el día sábado. Yo quiero reforzar aquí un pensamiento, porque no vamos a leer todo esto. Jesús deja muy bien en claro que no estaba mal arrancar espigas en el día sábado. Y Jesús fundamenta su posición hablando de la historia de David, cuando había necesidad, porque tenían hambre, y entraron en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición. Imagínate, eso podía ser un horror. ¿Cómo vamos a comer los panes de la proposición del templo? Bueno, David lo hizo. Y Jesús dijo, ¿y dónde está el pecado allí? Esto obviamente enfureció mucho más a estos hombres. Pero aquí hay una gran verdad, hermanos, amigos, y yo quiero que esto puedan ustedes compartirlo con su iglesia, sobre todo con los jóvenes, lo que voy a decir ahora. La verdadera observancia del sábado consiste en hacer todo aquello que te acerca más a Dios, que te ayuda a entender el plan de Dios para tu vida, que te ayude a contribuir en tu crecimiento espiritual, emocional y físico, y también en la salvación de otras personas. Tristemente veo gente que al sábado a la iglesia va desganada, con mucho desgano, sin ganas de poder escuchar la palabra. Veo gente que tal vez es un compromiso estar en el día sábado en la iglesia, que tal vez ya es una costumbre de un adventista ir el sábado a la iglesia. Y muchos adolescentes que reniegan por ir a la iglesia. Ahora, claro, el adolescente puede cuestionar todo. Pero el punto es que a veces nosotros, como adultos, y los que son padres como padres, queremos que ellos hagan todo lo que les decimos, pero nunca les explicamos el por qué hacemos lo que hacemos. Y a veces nosotros somos quienes hemos hecho del día sábado una carga para nosotros, para nuestra familia y para la iglesia. Todo lo que hagas en el sábado, enfócate en acercarte más a Dios. Haz todo lo que te lleve a acercarte más a Dios, lo que te lleve a entender el plan que Dios tiene para tu vida y lo que contribuye en la salvación de otros. Allí es el enfoque. Y es justamente en el mismo sábado que Jesús, entrando en la sinagoga, encuentra a un hombre que tenía la mano seca. Y el texto es interesante porque el versículo número 2 de Marcos capítulo 3
dice que lo acechaban a Jesús. ¿Quiénes? Los fariseos. Lo acechaban para ver si lo sanaría, a fin de poder, ¿qué? Acusarlo. Es decir, ni en sábado se podía sanar. ¿Te das cuenta a qué punto habían llegado los judíos? Principalmente los fariseos. Mira a qué punto llegaron. Ni siquiera en sábado era posible sanar, a menos que sea por allí una emergencia donde la vida estaba en riesgo. Pero como la vida de este hombre no estaba en riesgo, pues tenía que esperar la puesta del sol para ser sanado. Y Jesús le dice al hombre, levántate, estoy leyendo el versículo número 3, levántate y ponte en medio. ¿En medio de quién? De la gente que estaba allí, pero principalmente de los fariseos que estaban acechando a Jesús. Y Jesús hace una pregunta, versículo número 4, vamos a leer. Y les preguntó, ¿es correcto en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Es como cuando decimos, tiras la piedra y esconde la mano. Acechas, pero cuando te lanzan la pregunta no sabes qué responder. Así estaban ellos. Así estaban. Ese silencio de estos fariseos era un silencio legalista. El silencio era un silencio sin compasión. Era un silencio de falta de amor. Mira, tú puedes incomodarte con algunas cosas que yo te estoy diciendo ahora. Porque tal vez puedes sentirte retratado de una u otra manera en este tiempo. No es mi intención. Pero ¿sabes cómo actuó Jesús cuando vio el silencio legalista de estos hombres que cargaban con leyes y leyes a la gente y que la gente no disfrutaba de vivir como verdaderos hijos de Dios? ¿Sabes cuál fue la actitud de Jesús con estos hombres? Versículo 5. Y entonces mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Yo no voy a enfocarme en el milagro. Estamos hablando de la controversia. La controversia, ¿sabes a qué lleva a Jesús? A enojarse. Porque en vez de ser un apoyo, una ayuda, somos piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo porque a veces queremos posicionar más nuestras tradiciones, nuestra experiencia, antes que los principios bíblicos. Jesús se molestó porque estos hombres tenían corazón duro. Y el corazón duro provoca enojo. Y el corazón duro te lleva a seguir pecando. Y el corazón duro revela nuestras intenciones. El versículo 6 termina diciendo que salieron los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirlo. Es decir, no salieron diciendo, ay, no, estamos pensando mal, estamos haciendo mal, creo que debemos colocar la tradición a un lado y volver al evangelio, a los mandamientos, que la gente viva, que no sea una carga pesada del cristianismo. No, no hicieron eso. Se fueron a juntarse con otros y ver cómo destruir a Jesús. La ironía de la historia radica en que quienes procuraban sorprender a Jesús quebrantando el sábado estaban transgrediendo el sábado al maquinar la muerte de Jesús en el mismo día sábado. Imagínate. Aquellos que querían entrampar a Jesús, ellos mismos estaban pecando porque estaban confabulando para ver cómo matar a Jesús en el sábado. Por eso te digo, habían cosas que ni ellos podían controlar. Y tenemos que tener cuidado de caer en eso. Vamos al día miércoles de la lección. Lleva por título Historias Sándwich, parte 1. A ver,
El título es poco extraño, pero voy a explicarlo. Básicamente, vamos a estudiar el versículo 20 de Marcos 3 hasta el versículo 35. Entonces, todos estos versículos que vamos a estudiar empiezan con una historia, en el medio hay otra historia y se cierra con la historia que se empezó, como un sándwich. Más o menos, yo entiendo que esa es la idea del autor de la lección. Entonces, en esta primera parte vamos a estudiar lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que también era una controversia. Vamos a leer primero el versículo número 20 para entender el contexto de lo que estaba pasando. Dice la Biblia, y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo porque decían, está fuera de sí. ¿Qué está pasando aquí? Primero, que la fama de Jesús había crecido tanto y se había extendido tanto por las aldeas que no había ni tiempo para comer. Ahora, ¿a dónde llevaba toda esta situación? A que su familia, la familia de Jesús, tal vez María, sus hermanos o medios hermanos, dice el texto bíblico que fueron a prenderlo. ¿Por qué? Porque claro, ellos veían a Jesús que oraba por las noches o por las madrugadas, que se iba al desierto solo. Veían a Jesús que tenía seguidores, veían a Jesús que no comía y además veían a Jesús que estaba siempre en controversia con los fariseos y pensaron que Jesús, que no estaba cabalmente sano, y fueron para prenderlo, como diciendo, basta, deja lo que estás haciendo. Miren esta parte de la historia, la manera como la propia familia de Jesús veía a Jesús, veía el ministerio de Jesús, y viene allí la controversia. Versículo número 22, ¿por qué? Porque los escribas decían que Jesús echaba fuera demonios, no por Dios o el poder que Jesús podía tener, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Es decir, estaban quitándole la autoridad a Jesús y dándole la autoridad al demonio. Estaban básicamente reconociendo que el poder de echar fuera demonios no venía por el poder de Dios, venía por el poder de Belcebú. Eso es lo que ellos pensaban los fariseos. Y es interesante porque Jesús les responde con una pregunta. Y esto vas a ver muy a menudo, Jesús respondiendo a las preguntas con otra pregunta. Y Jesús en el versículo número 23 dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? O sea, Jesús le está diciendo, ¿qué están diciendo? Miren y dense cuenta de lo que están hablando. ¿Cómo el diablo puede echar al diablo? ¿Cómo Belcebú puede echar a los demonios? Es ilógico. Y allí Jesús habla algo importante sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto está en el versículo número 28 y 29. Y yo quiero leer esos textos contigo. Acompáñame. Marcos 3, 28 y 29. Dice la Biblia. De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Este texto puede sonar muy fuerte, agresivo, o simplemente como una sentencia a la perdición. Pero en realidad no es algo tan difícil de poder comprender. Primero porque Jesús dice, mira, todo pecado es perdonado. Y luego Jesús dice, pero hay un pecado que no. Y es el pecado contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable? Por una razón. En esta situación, en este contexto que estamos leyendo, los fariseos le estaban dando el crédito de los milagros a Satanás y no a Dios. Entonces, ¿qué es un pecado imperdonable?
es cuando nosotros le damos el crédito de lo que pasa en nuestra vida al diablo y no a Dios. Cuando aprobamos más lo que el diablo hace y no lo que Dios hace. Cuando pensamos que los milagros que suceden en nuestra vida es por el diablo y no por Dios. Eso es el pecado imperdonable. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué es imperdonable? Porque cuando yo no reconozco a Jesús en mi vida y reconozco a Satanás, entonces al no reconocer a Jesús, pues no reconozco su salvación, no reconozco su perdón, no reconozco su justicia. Y si yo no reconozco el perdón que Dios me puede dar, por lo tanto es un pecado imperdonable, no porque Dios no quiera perdonarme, sino porque yo no quiero ser perdonado, porque no veo la necesidad de pedir perdón, porque no reconozco que lo bueno viene de Dios. Entonces, como no reconozco, no necesito perdón. Y si no necesito perdón, por lo tanto, el pecado es imperdonable. Ahora bien, además de que el pecado imperdonable tiene que ver con no reconocer la autoridad de Dios o de oponerse a la voluntad de Dios, tiene que ver también con la resistencia progresiva a la verdad. Es cuando yo no quiero aceptar esa verdad y progresivamente me alejo de la verdad y por lo tanto entro en el terreno de la mentira, del engaño, lo que estamos diciendo. Entonces, el pecado imperdonable, amigos, no es un acto, es un estado. ¿Quedó claro? El pecado imperdonable no es un acto. El pecado imperdonable es un estado, es progresivo. Ahora, tal vez alguien dirá, pastor, yo no sé si ya cometí el pecado imperdonable. Déjame hacerte una pregunta. Cuando tú escuchas estos mensajes que estamos hablando a la luz de la Biblia, ¿sientes que alguien toca tu corazón? Estos mensajes que estamos aquí estudiando, ¿te está llevando a la reflexión? ¿Te está llevando a pensar y a evaluar cómo está tu situación espiritual? Si te está llevando a tomar decisiones, es porque el Espíritu Santo está trabajando en tu vida y por lo tanto estás aún escuchando la voz del Espíritu Santo. Pero si todo lo que hablamos aquí, lo que tú escuchas en la iglesia o en tu estudio personal, nada de eso te mueve, nada de eso te motiva, ten cuidado. Porque tal vez el Espíritu Santo te está hablando, hablando y hablando y tú estás alejándote, alejándote y alejándote. Y eso sí es un peligro. Bueno, una vez explicado esto, vamos entonces a la otra parte o como si fuera un sándwich, a la tapa de abajo del sándwich, porque empezamos hablando de la familia de Jesús. ¿Qué pasó al final con la familia de Jesús? Bueno, lo vamos a ver en el siguiente día de la lección. Muy bien, llegamos al día jueves de la lección y vamos a ver qué aconteció al final, porque el inicio es Jesús con multitudes, Jesús no comiendo, Jesús discutiendo siempre allí con los fariseos y la familia de Jesús observándolo y pensando, este hombre está fuera de sí. Hay que sacarlo, hay que tomarlo y hay que llevarlo a otro lado. Eso es lo que la familia de Jesús pensaba de Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que pasó al final? Vamos a leer el versículo número 31 en adelante. Dice la palabra de Dios: Entre tanto, llegaron sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarlo. Entonces la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: Aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mira, si tú pensaste de que en el hogar de Jesús no había problemas, también hubo problemas. Y puedes imaginarte decir, ¿cómo que problemas? Hasta puedes decir, ok, puede ser problemas familiares, pero no, eran problemas espirituales. Porque siempre todo parte de lo espiritual, mi amigo, mi amiga. No es que Jesús no amaba a su madre, no es que Jesús no amaba a sus hermanos, sino que
Jesús, primero que nada, se sentía juzgado por su familia. Su familia hería el corazón de Jesús con sus palabras, con sus actitudes. En resumen, Jesús no tenía alivio en su propio hogar. Por eso yo te digo, si hoy no tienes alivio en tu hogar, si sientes que tu familia te juzga, te critica, se burla de ti, te saca en cara tus malas acciones, Jesús también lo experimentó y Él te entiende a la perfección. Pero yo te pregunto, por lo que su familia pensaba de Él, ¿Jesús renunció a su ministerio? No. ¿Por qué? Porque nada ni nadie puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús. No tengas miedo, no te desanimes, no te desalientes, no dejes de ir a la iglesia por lo que estás pasando en casa. Jesús lo experimentó, Jesús lo vivió. Pero en realidad Jesús sí encontraba una fortaleza. ¿Sabes en quién era? En su Padre, en Dios. Por eso iba a orar por las mañanas. Por eso buscaba tener ese encuentro siempre con su Padre celestial. Porque sabía que en su hogar no lo podía encontrar. Y porque a veces los discípulos también andaban medios desenfocados. Encuentra tu fortaleza en el Padre. Encuentra tu fortaleza en Dios. Cuéntale, dile a alguien que intercede por ti ahora y es Cristo Jesús, aquel que estuvo en esta tierra y vivió lo que estamos hablando. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Estamos llegando al final del estudio de esta semana. Realmente hemos visto diferentes historias, situaciones, contextos, pero siempre el mismo grupo. Los discípulos y Jesús por un lado y los fariseos y escribas por otro lado. Siempre el mismo problema. Las tradiciones versus la palabra de Dios, pero siempre la misma respuesta y el mismo resultado. Jesús colocando la palabra sobre las tradiciones judías. Probablemente hoy no tengamos tradiciones judías a nuestro alrededor, pero sí tal vez tenemos cosas que nos incomodan por una percepción personal, por una experiencia, por una costumbre, una tradición familiar, pero que no necesariamente va en contra de los principios bíblicos. Analicemos y seamos luz para aquellos que están conociendo de Dios. Ahora, me gustaría que hagamos juntos una dinámica en esta semana. No te vayas sin dejar un comentario. ¿Qué es lo que más te impactó del estudio de esta semana? ¿Qué tú escribirías para que otras personas que ven los comentarios todos los días puedan también aprender de lo que tú aprendiste? ¿Te parece? Escribe, deja tu comentario de lo que más te impactó de la lección de esta semana, a qué reflexión te llevó o qué decisión te está llevando a tomar, y de esa manera vamos a compartirlo y así todos juntos nutrirnos espiritualmente del estudio de esta semana. Y también te dejo un trabajo. Sí, porque tú eres parte de la comunidad y estás conmigo algunos meses, algunos años. Comparte este video con una o dos personas que nunca vieron este canal y dales un mensaje de esperanza en esta semana. Que el Señor te bendiga en gran manera, que el Señor te guarde y sobre todo que estos estudios no sean información, estos estudios sean transformación para tu vida y para tu familia e iglesia. Que el Señor te bendiga y conmigo será hasta la siguiente semana. Chao, chao.